Tu madre ha sufrido un infarto por tu culpa. Si no vuelves ahora mismo. De acuerdo. Dadme el nombre del hospital, la planta y el apellido del médico que la atiende. Voy para allá ahora mismo con mi abogado. Cientos de kilómetros. Cuando llegué tras un largo viaje de casi 8 horas, cubierta por el polvo ocre de la tierra de mis suegros, pensé que traía conmigo un año entero de añoranza y calidez. Sin embargo, esa frase ligera y gélida de mi suegra, Pilar, tú y la niña dormiréis en el trastero, se derramó sobre mí como un jarro de agua helada, desde la cabeza hasta los pies. Ellos esperaban que yo, como siempre, me tragara esta humillación en nombre de la tan cacareada armonía familiar. Y de hecho, sonreí, asentí y dije que de acuerdo. Pero a las 3 de la madrugada, cuando todos dormían profundamente, tomé a mi hija en brazos y arranqué el coche. Esta vez, tenía que demostrárselo claramente, que mi paciencia tenía un límite y que mi dignidad no era algo que pudieran pisotear a su antojo. El destino marcado en el GPS se acercaba cada vez más. Había conducido la friolera de casi 8 horas desde Madrid hasta el pueblo natal de mi marido, Javier Ruiz, una pequeña localidad en el corazón de Extremadura, que apenas se distinguía en el mapa si no lo ampliabas varias veces. En el asiento del copiloto, mi hija de 5 años, Sofía, dormía profundamente con las mejillas sonrosadas. Sus largas y oscuras pestañas temblaban suavemente con cada respiración. Subí la temperatura del climatizador y reduje aún más la velocidad. El olor de Madrid parecía haberse disipado en cuanto entré en la autovía. El maletero estaba a rebosar de regalos de Navidad para mis suegros y mi cuñada Isabel Ruiz. Cestas de fruta tropical, marisco gallego de primera, un set de cosméticos de lujo para mi suegra, el último modelo de sillón de masaje para mi suegro y un bolso de una marca de lujo para mi cuñada Isabel, que acababa de conseguir su primer trabajo. Todo ello había costado casi la totalidad de mi sueldo de un mes, pero lo había hecho de buen grado. Me llamo Elena Morales. Soy directora de marketing en una multinacional en Madrid y mi sueldo anual roza los 500.000 euros. En cambio, mi marido, Javier, tiene un trabajo relativamente tranquilo como funcionario, con unos ingresos que son una décima parte de los míos. Nuestro matrimonio se encontró desde el principio con la fuerte oposición de mis padres. Decían que yo merecía algo mucho mejor. Pero yo amaba la ternura de Javier, y por ese amor, estaba dispuesta a sobrellevar a su complicada familia. Javier, que había empezado antes sus vacaciones, se había adelantado una semana con los regalos que había comprado con el dinero que ahorró durante un año. Me llamaba todos los días para meterme prisa. Decía que sus padres estaban deseando ver a Sofía y que habían preparado un montón de comida deliciosa. La expectación vibrante que se oía al otro lado del teléfono me hizo olvidar las humillaciones, explícitas o implícitas, que había sufrido cada Navidad durante los últimos años. Ingenuamente, creí que, ahora que nuestra situación económica había mejorado, y con el nacimiento de Sofía, mi posición en esa casa habría cambiado un poco. El coche entró lentamente en el patio de aquella casa de pueblo, tan extraña y familiar a la vez. En el patio, Javier y su hermana Isabel charlaban y reían con un joven desconocido. Al ver mi coche, la sonrisa se congeló en el rostro de Javier, pero se apresuró a acercarse. «Cariño, por fin has llegado. Menudo viaje. Estarás agotada». Abrió la puerta del coche e intentó desabrocharme el cinturón con una familiaridad forzada. Negué con la cabeza y me lo quité yo misma. Luego me incliné para despertar suavemente a Sofía. «Princesa, ya hemos llegado a casa de los abuelos». Sofía se frotó los ojos soñolientos y gimoteó un poco. La tomé en brazos y salí del coche. Mi suegra, Pilar García, salió de la casa. Lucía una sonrisa que parecía forzada, pero su mirada se clavó primero en mi Mercedes blanco nuevo. En sus ojos brilló una mezcla de envidia y un cálculo que lo daba todo por sentado. «Elena, has llegado. ¡Qué paliza de coche!». Su tono era indiferente, y apenas dedicó 2 segundos a mirar a Sofía. Inmediatamente, su atención se desvió hacia el joven que estaba junto a Isabel. «Mateo, entra, que fuera hace frío». Aquel hombre, llamado Mateo, parecía ser el nuevo novio de Isabel. Era alto, apuesto y vestía con ropa de marca. En sus manos sostenía un par de cajas de regalo con logotipos de lujo. Isabel se aferraba a su brazo con timidez y, al verme, me saludó a regañadientes con un «Hola, Elena». Yo sonreí, asentí, le entregué Sofía a Javier y empecé a sacar las cosas del maletero. «Suegro, suegra, aquí tenéis el sillón de masaje y los cosméticos. Isabel, espero que te guste este bolso». Mi suegro, Antonio Ruiz, salió de una de las habitaciones y, al ver la enorme caja del sillón de masaje, mostró un atisbo de alegría. Sin embargo, de su boca salió un «Ay, mujer. Pero si no hacía falta, ¿para qué te gastas tanto dinero?».
Mi suegra Pilar ni siquiera miró los regalos que yo había traído. Sostenía las cajas que le había entregado Mateo, abriéndolas una a una con sumo cuidado y exclamando con admiración exagerada: «Madre mía, ¿pero esto no es una botella de Vega Sicilia?» Mateo, de verdad, muchísimas gracias. Qué suerte ha tenido mi Isabel de encontrar un novio como tú. Esto es una bendición. En ese momento, sentí una punzada en el corazón. La montaña de regalos que yo había traído yacía apilada en mitad del patio, en marcado contraste con las 2 o 3 cajas elegantes de Mateo. Era como si lo mío no fuera un detalle hecho con cariño, sino un estorbo inoportuno. Javier se acercó torpemente y me susurró: «Cariño, entra ya, ya lo meto yo». Sin decir palabra, tomé la mano de Sofía y entré en el salón. La casa seguía igual que siempre, pero se notaba que la habían limpiado a conciencia para recibir al nuevo invitado. En la mesa ya había varios platos de aperitivos. Parecía que no tenían intención de esperarme para cenar juntos. «Suegra, ¿está preparada nuestra habitación? Sofía y yo necesitamos descansar un poco», pregunté. La que había sido nuestra habitación de casados estaba en el segundo piso. Aunque nunca estábamos, mi suegra siempre la limpiaba antes de que llegáramos en Navidad. Al oír mi pregunta, la sonrisa de Pilar se desvaneció por un instante. Miró de reojo a Isabel y luego, con aire de apuro, dijo: «Ah, Elena, es que ha venido por primera vez el novio de Isabel, y no íbamos a poner a un invitado en cualquier sitio, ¿verdad? Así que hemos decidido que duerma él en vuestra habitación. Es la más soleada, amplia y cálida». Sentí que el corazón se me encogía. Nuestra habitación de casados, cedida al novio de mi cuñada al que acababan de conocer. Contuve mi malestar y me esforcé por mantener la voz serena. Entonces, ¿dónde dormimos Sofía y yo? ¿La habitación de invitados? Pilar evitó mi mirada y se frotó las manos. Luego, señalando una pequeña puerta en el hueco de la escalera, donde solían amontonar trastos, dijo como si me estuviera haciendo un favor: «Vosotras dos tendréis que apañaros esta noche en el trastero. Javier lo ha despejado un poco y ha puesto un colchón. Somos familia, ¿no? No vamos a ponernos tiquismiquis». Aquel trastero, donde nunca entraba el sol, lleno de muebles viejos y aperos de labranza, y que siempre apestaba a humedad y a polvo. Miré a mi suegra con incredulidad. Familia, para esta mujer que repetía esa palabra como un loro, yo y mi hija de 5 años valíamos menos que un desconocido al que acababa de ver por primera vez. Y lo de no ponerse tiquismiquis iba dirigido únicamente a mí. Instintivamente me volví hacia Javier. Esperaba que diera un paso al frente y me defendiera, pero él bajó la cabeza, evitando mi mirada, y dijo en un susurro apenas audible: «Cariño, aguanta solo una noche, por favor. Ya pasará. Es que Isabel ha traído a su novio por primera vez. Ya pasará». Estuve a punto de soltar una carcajada amarga. Siempre era lo mismo. Siempre me pedía que aguantara. Antes, que aguantara los comentarios sarcásticos de su madre. Después, las impertinencias de su hermana. Y ahora, que aguantara dormir con mi hija en un cuartucho que parecía una posilga. El aire a nuestro alrededor pareció solidificarse. Mi cuñada Isabel y su novio Mateo nos observaban desde un lado como si estuvieran viendo una obra de teatro, con una pizca de regodeo en la mirada. Mi suegro frunció el ceño e intentó decir algo, pero la mirada de mi suegra lo detuvo. Todos esperaban que yo explotara. Si yo gritaba como una energúmena, ellos podrían, con toda la razón del mundo, colgarme el cartel de nuera maleducada e ingrata. Pero respiré hondo, y lentamente esbocé una sonrisa que ninguno de ellos esperaba. Una sonrisa tan radiante y luminosa que resultaba desconcertante. «Claro que sí», dije con voz clara y tranquila. «No hay ningún problema. Lo ha organizado usted muy bien, suegra. Siendo familia, ¿a qué viene tanto reparo? Estamos cansadas, así que voy a llevar a Sofía a descansar». Dicho esto, sin mirar a nadie, tomé la mano de una Sofía aún confundida y me dirigí hacia el oscuro y húmedo trastero. Detrás de mí, sentí sus miradas, una mezcla de alivio y desprecio. A sus ojos, la última pizca de orgullo de esta nuera de ciudad finalmente había sido doblegada. La puerta del trastero se abrió con un chirrido. Un hedor a polvo, moho y madera podrida me golpeó en la cara, y Sofía no pudo evitar toser varias veces. Instintivamente, la abracé con más fuerza, intentando protegerla con mi propio cuerpo de aquel aire viciado. No había luz en la habitación, solo un tenue resplandor que se colaba por una pequeña y mugrienta ventana desde el patio. Esa débil luz me permitió hacerme una idea del estado del lugar. Como había dicho mi suegra, estaba despejado, pero eso significaba que la montaña de trastos había sido empujada brutalmente contra una esquina,
dejando un pequeño espacio en el centro. En el suelo había una colchoneta de espuma, probablemente arrancada de un sofá viejo, cubierta por una manta fina y áspera. Olía a humedad, a no haber visto el sol en años. Aquella supuesta cama ni siquiera tenía un somier. En un rincón se apilaban hoces y rastrillos oxidados, un saco de grano roto y muebles viejos cubiertos por una capa de polvo tan gruesa que era imposible reconocer su forma original. El polvo flotaba en el aire, visible a simple vista. Cada respiración era como tragar arena. Era mucho peor de lo que había imaginado. Aquello no era un lugar para que viviera nadie. Era un lugar de castigo y humillación. Mami, está muy oscuro y sucio. ¿Por qué tenemos que dormir aquí? La vocecita de Sofía estaba cargada de miedo e injusticia. Su manita se aferraba con fuerza a mi ropa. Me agaché, la abracé con fuerza y le acaricié suavemente la espalda. Sentí el corazón estrujado por una mano invisible. Yo podía soportar cualquier humillación. Pero mi hija no. Sofía era mi tesoro, la niña que había traído al mundo arriesgando mi vida y que criaba con todo el amor del mundo. Ella merecía dormir en una habitación de princesa, cálida, limpia y cómoda, no en este trastero frío y mugriento. No tengas miedo, cariño, dije, esforzándome por ocultar mi rabia y mi dolor, con la voz más suave que pude. ¿No te parece una base secreta de exploradores? Somos exploradoras valientes, y esta noche vamos a buscar un tesoro. Saqué el móvil del bolsillo y encendí la linterna. El brillante haz de luz ahuyentó parte de la oscuridad, pero también hizo que la suciedad de la habitación fuera aún más evidente. Sofía, al ver las motas de polvo bailar en el cono de luz, estiró su manita con curiosidad para intentar atraparlas, pareciendo olvidar su miedo por un momento. La dejé en el suelo y saqué de mi maleta una sábana limpia, que extendí con dificultad sobre la colchoneta de espuma. Quería aislarla al máximo de la humedad y la suciedad de abajo. Luego saqué su pequeña almohada y su saco de dormir de dibujos animados. Cuando terminé me di cuenta de algo. Ni siquiera había un enchufe para cargar el móvil. Me quedaba un 30% de batería. Me quité el abrigo y lo puse sobre el saco de dormir de Sofía, y usé mi bufanda para tapar cuidadosamente el hueco alrededor de su cuello. Temía que la más mínima corriente de aire frío se colara en su pequeño cuerpo. «Mami, tengo frío», dijo Sofía en voz baja en cuanto se tumbó. La temperatura en esta habitación era incluso más baja que en el exterior. Las paredes de piedra no retenían nada de calor. El frío se filtraba por todas partes. La abracé entera, intentando calentarla con mi propio cuerpo. «Tranquila. Si mamá te abraza, no tendrás frío. ¿Quieres que te cuente un cuento? El de Blancanieves». «¿Y por qué en casa de la abuela no hay una habitación para Blancanieves?». La inocente pregunta de mi hija fue como un clavo ardiendo en mi corazón. Guardé silencio por un momento. Luego le di un beso en la frente y le dije suavemente: «Porque la habitación de Blancanieves se la han prestado a una tía un poco despistada y a su amigo. Pero no pasa nada. Mamá nos encontrará un castillo mucho más bonito, 100 veces, 1000 veces más bonito». Con el murmullo de mi cuento, Sofía, agotada, fue quedándose dormida, su respiración volviéndose cada vez más regular. Al oír su respiración tranquila, mi cuerpo temblaba con una furia contenida. Con cuidado, saqué mi brazo entumecido y cogí el móvil. La luz de la pantalla iluminó mi rostro gélido. No miré los mensajes que me había enviado Javier. Tampoco pensé en lo a gusto que estarían mi cuñada y su novio en la habitación cálida y cómoda de arriba, disfrutando de lo que debería haber sido nuestro. Abrí una aplicación de reservas de hoteles y establecí la ubicación de esta pequeña ciudad. Mis dedos se deslizaron por la pantalla hasta que un nombre captó mi atención. Gran Hotel Palacio de Extremadura. Era el único hotel de la zona con la categoría de 5 estrellas. Había abierto el año pasado y decían que sus instalaciones rivalizaban con las de los hoteles de lujo de Madrid. Sin dudarlo, pulsé y seleccioné la suite familiar presidencial, la más cara. Pagué la estancia de 2 noches al instante. El sonido de confirmación del pago resonó con una claridad inusual en el silencioso trastero. Al terminar, la ira de mi corazón pareció encontrar por fin una válvula de escape, y una calma y determinación que nunca antes había sentido se apoderaron de mí. No soy una persona débil. En el trabajo, soy conocida por mi agudeza para evaluar situaciones, tomar decisiones audaces y liderar a mi equipo para superar cualquier obstáculo. Pero en mi matrimonio, frente a la familia de Javier, había cedido constantemente. Creía que mis concesiones traerían la armonía familiar, que ayudarían a Javier a quedar bien delante de sus padres, pero la realidad me había demostrado que estaba equivocada. Mi paciencia había alimentado su arrogancia, y mi entrega se había convertido en una obligación para ellos. Nunca me habían respetado de verdad, y nunca habían querido de verdad a mi hija.
Recordé todas las navidades de los últimos años. Mi suegra presumiendo delante de mí de lo devotas que eran otras nueras, y de cuánto dinero daban. Mi cuñada pidiéndome regalos caros con cualquier excusa, como si yo fuera un cajero automático. Y mi marido, Javier, siempre repitiendo la misma cantinela. Es que mi madre es así. Compréndela. Ellos atribuían toda mi generosidad al simple hecho de que yo tenía mucho dinero. Disfrutaban de las comodidades materiales que yo les proporcionaba, pero mentalmente me menospreciaban sin cesar. Como si al casarme con alguien de su familia les estuviera haciendo un favor y ellos tuvieran derecho a todo, alimentando así su patética vanidad. Se acabó. De verdad se acabó. Miré a mi hija dormida en mis brazos. Aún tenía rastros de lágrimas en su carita y fruncía el ceño mientras dormía, como si estuviera inquieta. Sentí otra punzada en el corazón. Podía sacrificarme a mí misma, pero no a mi hija. Había trabajado duro y ganado dinero para darle la mejor vida, para que creciera sin preocupaciones. No podía permitir que soportara estas humillaciones conmigo en un ambiente tan lleno de discriminación y frialdad. Un plan se formó rápidamente en mi cabeza. No iba a montar un escándalo ni a pelear. Eso sería rebajarme a su nivel y solo les daría más munición. Les daría una lección a mi manera. Una lección profunda e inolvidable. En silencio, abracé a mi hija y esperé a que pasara el tiempo. Me pareció oír el rascar de ratones dentro del saco de grano roto en la esquina, pero no sentí ningún miedo. Al contrario, mi mente estaba en calma, porque sabía que, al amanecer, todo sería diferente, y que esta familia, a partir de esta noche, no podría volver a atarme con ningún lazo familiar. Media hora después, Javier empujó la puerta y entró. No encendió la luz. Se guió por el tenue brillo de la pantalla de su móvil. «Cariño, ¿Sofía está dormida?», preguntó en voz baja. Su tono era una mezcla de halago y culpabilidad. No respondí. Simplemente lo miré en silencio. En la oscuridad, su rostro era borroso, pero podía sentir claramente su nerviosismo. «Sé que lo has pasado mal hoy», suspiró, sentándose a mi lado e intentando cogerme la mano. Pero la aparté con naturalidad. Mi madre es así. Es muy bruta al hablar, pero tiene buen corazón, y a Isabel la hemos malcriado desde pequeña. Por favor, por mi honor, déjalo pasar, ¿vale? Otra vez la misma retórica. Cada vez que había un conflicto, culpaba al carácter de su familia y me pedía que aguantara y perdonara por su honor, como si yo fuera la que necesitara ser persuadida y educada. «Javier», hablé por fin, mi voz tan tranquila como el agua estancada. «¿De verdad crees que tu mujer y tu hija de 5 años pasen una noche en un trastero helado, lleno de polvo y moho? ¿Es un asunto trivial que se puede dejar pasar?» Mi calma pareció sorprenderlo. Se quedó perplejo por un momento antes de excusarse. No quería decir eso. Claro que me da pena por vosotras. Pero, ¿qué podía hacer? Es mi madre. Mi hermana. No podemos montar un escándalo por esto y arruinar la Nochebuena. La paz en la familia es lo más importante. Cariño, tú siempre has sido muy sensata. ¿En esta casa?, repliqué. ¿La condición para la paz es mi sumisión y sacrificio incondicional? Javier, ¿alguna vez has pensado que yo también soy la hija de alguien, criada entre algodones en Madrid? ¿Por qué tengo que soportar esta humillación aquí? ¿Solo porque me casé contigo? No hables así, levantó la voz, como si mis palabras lo hubieran herido. Somos una familia. No deberíamos comprendernos y apoyarnos. ¿Comprender? ¿Apoyar? Repetí. Claro. Yo he comprendido que tu madre es mayor y tiene ideas anticuadas, y he apoyado que tu hermana es una niña mimada e inmadura. Pero, ¿quién me comprende a mí? ¿Quién comprende el cansancio de conducir 8 horas? ¿Quién apoya la comodidad y la salud que mi hija merece por derecho? Javier, me pides que los comprenda a ellos, pero tú, como mi marido y padre de Sofía, ¿has cumplido con tu responsabilidad de protegernos? Cuando tu madre nos dijo que nos fuéramos al trastero, ¿dónde estabas? ¿Qué dijiste? Mis preguntas consecutivas lo dejaron sin palabras, con la cara roja como un tomate. Después de un largo rato, apenas logró articular una frase. Yo. Le dije que no estaba bien. Pero mi madre se puso cabezota. No pude hacer nada. No pudiste hacer nada. Terminé la frase por él, mi voz cargada de una profunda decepción. Así que, en tu corazón, las exigencias irrazonables de tu madre y tu hermana son más importantes que la salud física y mental de tu mujer y tu hija. ¿No es así? Lo negó apresuradamente. Claro que no. Cariño, no me malinterpretes. Por supuesto que te quiero a ti y a Sofía. Es solo que mi madre no está bien del corazón. No me atreví a disgustarla. Otra vez esa excusa. La salud de mi suegra era de hierro.
Se pasaba el día discutiendo a gritos con las vecinas y yendo a clases de baile. Su problema de corazón solo aparecía selectivamente cuando necesitaba imponernos una carga moral. No quería seguir con esa discusión sin sentido. Solo aumentaría mi decepción con este matrimonio. Estaba cansada. Realmente cansada. ¿Está lista la cena? Cambié de tema. Tengo hambre. Javier, desconcertado por mi repentino cambio, asintió apresuradamente. Sí, sí. Solo te esperábamos a ti. Mamá ha preparado tu plato favorito. Caldereta de pescado. Resoplé por dentro. Caldereta de pescado. No era más que una herramienta para proyectar su imagen de suegra modélica delante del novio de su hija. Un plato que no tenía nada que ver conmigo. Con cuidado, dejé a la durmiente Sofía en el suelo, la tapé bien con mi abrigo y me levanté. Seguí a Javier fuera de aquel asfixiante trastero. El salón estaba brillantemente iluminado. En la mesa, mi suegra Pilar, mi suegro Antonio, mi cuñada Isabel y su novio Mateo ya estaban sentados, charlando animadamente. Parecía que ya se habían olvidado de una extraña como yo. Cuando Javier y yo aparecimos, sus sonrisas se atenuaron un poco. «Ay, Elena, ven, siéntate. Te estábamos esperando», dijo mi suegra, saludándome con una amabilidad que contradecía su actitud fría e hiriente de antes. Me senté en silencio junto a Javier. La mesa estaba realmente llena de platos suculentos, y la caldereta de pescado humeaba en el centro. «Elena, qué paliza de viaje. Come mucho», dijo mi suegra con una amplia sonrisa, sirviéndome un gran trozo de pescado del centro de la cazuela en mi plato. A ver si me ha salido buena. Miré el trozo de pescado en mi plato, con unas hebras de pimiento pegadas. No dije nada, ni siquiera cogí los cubiertos. «Cuñada, ¿por qué no comes? ¿No te gusta la comida de mi madre?», dijo Isabel a mi lado con un deje de sarcasmo. Claro, acostumbrada a comer delicatessen en Madrid, esta comida tan humilde de pueblo no te parecerá nada. Su novio, Mateo, le dio un codazo para que se callara. Levanté la cabeza para mirar a Isabel, todavía con una sonrisa en mi rostro. «¿Qué dices? La comida de mamá siempre está deliciosa. Es solo que soy un poco maniática con la limpieza, y no estoy acostumbrada a que me sirvan con los mismos cubiertos que se usan para comer. Suegra, ¿podría darme unos cubiertos para servir, por favor?». Mis palabras hicieron que el ambiente en la mesa se volviera incómodo al instante. El rostro de mi suegra se endureció, y su mano con el tenedor se quedó suspendida en el aire. En un pueblo como este, no existía la costumbre de usar cubiertos para servir. Lo que yo estaba haciendo era, públicamente, dejarla en evidencia y acusarla de ser poco higiénica. «¿Pero qué tiquismiquis es esta niña?», dijo Pilar con disgusto, dejando caer los cubiertos sobre la mesa. «Comiendo en familia. ¿A qué vienen tantas tonterías? Si te da asco, no comas». «Mamá». Javier intentó mediar. Elena no lo decía con esa intención. Es que en su empresa en Madrid todos usan cubiertos para servir y se ha acostumbrado. «Voy a por unos limpios». Y huyó hacia la cocina. Yo, todavía sonriendo, miré a mi suegra con la cara desencajada y a una Isabel atónita. Luego, lentamente, dije: «Suegra, no son tonterías, son hábitos de higiene. Especialmente cuando hay niños pequeños, hay que tener más cuidado. Ya sabe lo que dicen. La salud entra por la boca». Mi tono era muy tranquilo, pero el mensaje era claro. La estaba criticando y, al mismo tiempo, recordándole que Sofía estaba en ese momento en ese trastero inmundo. Pilar se quedó sin palabras, su cara pasando del rojo al púrpura. Mi suegro, Antonio, tosió para intentar mediar. Bueno, no es para tanto. Elena tiene razón, la higiene es importante. Venga, a cenar». Javier trajo rápidamente un juego de cubiertos limpios y me los dio. Le di las gracias y empecé a comer. Sin embargo, no toqué la caldereta de pescado, solo comí las verduras que tenía más cerca. Aquella cena de Nochebuena transcurrió en una atmósfera extraña y opresiva. Pilar e Isabel no paraban de servirle a Mateo, explicándole con entusiasmo el origen y la preparación de cada plato, y colmándolo de elogios. A mí me ignoraron por completo, como si fuera invisible. No me importó. Comí en silencio, calculando la hora de mi partida. El móvil vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje del hotel confirmando mi reserva, con la dirección detallada y las instrucciones para el check-in. Volví a guardar el móvil en el bolsillo, una leve sonrisa dibujándose en mis labios. Esta cena era la última que tendría en esta casa en nombre de la armonía. A partir de ahora, cualquier armonía tendría que basarse en la igualdad y el respeto. De lo contrario, prefería renunciar a ella. Después de la cena, mi suegro y Javier se quedaron viendo la tele en el salón con Mateo, mientras mi suegra y mi cuñada fregaban los platos en la cocina, cuchicheando. De vez en cuando se oían risas contenidas.
probablemente comentando los posibles buenos contactos de la familia de Mateo o quejándose de mí. No participé en ninguna de sus actividades, y volví sola a ese frío trastero. Sofía seguía durmiendo, pero no parecía cómoda. Su ceño seguía fruncido. Le toqué la frente y noté que tenía un poco de fiebre. El corazón me dio un vuelco. Esta habitación era demasiado fría, húmeda y polvorienta. La niña finalmente había empezado a ponerse mala. Este hecho reafirmó mi decisión de marcharme de inmediato. Sin que nadie se diera cuenta, arrastré mi maleta hasta el trastero. Metí la ropa de Sofía, sus medicinas, su botella de agua y algunos de mis artículos esenciales en una bolsa de viaje más pequeña. No tenía intención de llevarme ni uno solo de los caros regalos de Navidad que había en el maletero. Los consideraba el último pago por estos años de supuesta familia. Cuando terminé, miré el móvil. Eran las 9 de la noche. Todavía quedaban 6 horas para las 3 de la madrugada, la hora que había planeado. Esas 6 horas serían las últimas que pasaría en esta casa. Me senté en la colchoneta, abracé a Sofía para darle más calor con mi cuerpo, saqué el móvil, conecté una batería externa y empecé a ponerme al día con los correos del trabajo. Siendo final de año, tenía muchas decisiones que tomar de forma remota. Sabía mejor que nadie que lo que siempre me daba confianza y dignidad era mi trabajo y mi capacidad. El tiempo pasó, segundo a segundo, y mi mente se fue calmando. Incluso tuve tiempo para pensar en qué momento mi matrimonio con Javier se había torcido tanto. Quizás fue desde la primera vez que vine a su casa, cuando su madre me miró de arriba abajo y le dijo que yo, una señorita de ciudad, parecía demasiado delicada para trabajar, o cuando, después de casarnos, su hermana empezó a pedirme dinero prestado por cualquier motivo y nunca me lo devolvió, o cada vez que intenté hablar con él, pidiéndole que me defendiera delante de su familia, y él me acusó de ser una tiquismiquis y de tener muy poca paciencia. Al final, la culpa era mía. Me equivoqué al pensar que el amor podía con todo, al creer que mi paciencia y mi entrega ganarían su respeto y aceptación. Sobrevaloré el amor y subestimé la naturaleza humana. En esta casa, siempre sería una extraña. Lo que ellos necesitaban no era una nuera o una cuñada, sino una herramienta que satisficiera su vanidad y les aportara beneficios materiales. Cuando me negué a seguir desempeñando ese papel y exigí el respeto más básico, el conflicto estalló. Sobre las 11 de la noche, Javier volvió al trastero. Olía a alcohol. Seguramente había estado bebiendo con Mateo. Cariño, ¿no te has dormido? Se acercó para abrazarme, pero me aparté. Creo que Sofía tiene algo de fiebre, dije con calma. Se apresuró a tocarle la frente. Uy, sí que está un poco caliente. Es culpa mía, por haceros pasar por esto a ti y a la niña, dijo con expresión de remordimiento. ¿Voy ahora y se lo digo a mi madre? Que Isabel y su novio duerman en el trastero y vosotras en la habitación. Lo miré, incrédula. Solo ahora, cuando las cosas habían llegado a este punto, se le ocurría esa solución. ¿Para qué? A estas alturas. Lo rechacé con indiferencia. Si vas ahora, tu madre pensará que la estoy poniendo en tu contra por la espalda. Se montará otro lío en casa. Mejor aguantar solo una noche. Al decir esto a propósito, él pensó que yo estaba siendo razonable y se sintió aliviado. Se tumbó a mi lado y me abrazó. Cariño, eres tan buena. Gracias por comprenderme. Mañana les cantaré las 40. Te lo prometo. No me resistí. Dejé que me abrazara. Su abrazo, que una vez fue mi refugio más cálido, ahora se sentía frío y distante. Cerré los ojos y fingí estar dormida. No sé cuánto tiempo pasó. Empecé a oír su respiración acompasada a mi lado. Se había quedado dormido. Abrí los ojos, y en la oscuridad, mi mirada brillaba con una intensidad sorprendente. Miré el móvil. Eran las 2:45 de la madrugada. Había llegado el momento. Com cuidado, apartei o braço de Javier y me incorporé sigilosamente. Me incliné y, con el movimiento más delicado posible, envolví a la dormida Sofía en su grueso abrigo. Sofía se movió en mis brazos y gimoteó un poco, pero no llegó a despertarse. Cogí la bolsa de viaje que había preparado y eché una última mirada a Javier, que dormía ajeno a todo en la colchoneta. En mi corazón no había odio ni amor, solo un desierto de apatía. No le dejé ninguna nota. Sabía que cualquier explicación con palabras sería inútil. Le demostraría con mis actos dónde estaba mi límite. Con mi hija en brazos, salí de esa casa asfixiante paso a paso, en silencio, como un ladrón en la noche. El viento frío del patio me golpeó la cara, pero me hizo sentir más despejada que nunca. No miré atrás. Coloqué con cuidado a Sofía en el asiento del copiloto, le abroché el cinturón y subí la temperatura del climatizador. Luego, arranqué el coche.
El Mercedes blanco se deslizó como un destello silencioso en la noche rural, alejándose rápidamente. A las 3 de la madrugada, la pequeña ciudad dormía, libre del bullicio del día. La amplia carretera estaba desierta, y las farolas alargaban la sombra de mi coche. Puse música en el coche. Una melodía suave fluyó por el espacio cerrado, lavando la opresión y el cansancio de mi alma. Sofía dormía profundamente. Como el interior del coche estaba lo suficientemente cálido, su ceño fruncido se relajó gradualmente y la paz volvió a su pequeño rostro. La miré, sintiendo una mezcla de pena y ternura. Por mi debilidad, mi hija había tenido que pasar por esto. A partir de ahora, nunca más. El Gran Hotel Palacio de Extremadura estaba situado en el corazón de la ciudad. Su moderno edificio destacaba entre las construcciones bajas que lo rodeaban. Luces brillantes iluminaban el hotel como si fuera de día, y a pesar de las altas horas de la noche, un botones uniformado me recibió cortésmente. Aparqué en la entrada del hotel y el botones corrió inmediatamente a abrirme la puerta. Y avisó a un mozo por el walkie-talkie. «Buenas noches, señora. Bienvenida al Gran Hotel Palacio de Extremadura. ¿Le ayudo con la niña?» El botones me sonrió con profesionalidad y calidez. «Gracias. No se preocupe. Está dormida. Prefiero llevarla yo». Rechacé su amable oferta y tomé a Sofía en brazos con cuidado. Otro botones ya había traído un carrito para bajar mi bolsa de viaje del coche. Al entrar en el vestíbulo del hotel, me envolvió un aroma cálido y perfumado, un mundo de diferencia con el olor a frío y moho de la casa de mis suegros. El vestíbulo resplandecía en tonos dorados, con suelos de mármol pulido, una espectacular lámpara de araña de cristal y la suave bienvenida del personal de recepción que me hizo sentir como si hubiera entrado en otro mundo. «Señora Morales, su reserva está confirmada. Le hemos preparado la suite presidencial familiar en la planta 18. Aquí tiene su tarjeta. Que tenga una estancia agradable». La recepcionista me entregó la tarjeta con ambas manos. Todo el proceso fue eficiente y atento. Con Sofía en brazos, seguí al botones hasta el ascensor panorámico que subía directamente a la planta 18. Mientras el ascensor ascendía lentamente, la vista nocturna de la pequeña ciudad se desplegó ante mis ojos. Miles de luces parpadeaban, pero ninguna de ellas estaba encendida para mí. Pero no importaba. A partir de hoy, yo sería mi propio faro. Al abrirse la puerta de la suite, una ola de calor me recibió. La habitación era enorme, con un salón independiente, un dormitorio principal y una habitación infantil especialmente diseñada. En la habitación infantil había una adorable cama de dibujos animados. El suelo estaba cubierto con una suave alfombra y había todo tipo de juguetes y libros para colorear. Con mucho cuidado acosté a Sofía en la cama de dibujos, le quité el grueso abrigo y la tapé con un suave edredón de plumas. La niña, sintiendo el ambiente confortable, chasqueó los labios mientras dormía, se dio la vuelta y siguió durmiendo profundamente. Después de acostar a mi hija, por fin tuve tiempo de explorar este nuevo espacio. Desde el ventanal del salón se veía el paisaje nocturno de la ciudad. El dormitorio principal tenía una cama king size enorme, con sábanas de algodón egipcio, suaves y delicadas. El baño contaba con una gran bañera redonda y sobre el lavabo, un juego completo de artículos de tocador de Hermès. Fui al baño, abrí el grifo del agua caliente y llené la enorme bañera. Después de añadir sales de baño, me sumergí por completo en el agua caliente. El vapor que subía como una neblina empañaba mi vista, como si estuviera limpiando todo el viaje y las penas que había soportado. Me apoyé en el borde de la bañera y cerré los ojos. Mi mente estaba en blanco. No quería pensar en lo que pasaría a continuación, en lo sorprendido que se quedaría Javier cuando se despertara y descubriera que no estábamos. En ese momento, solo quería disfrutar de esta breve paz y libertad. Después del baño, me puse el pijama de seda que proporcionaba el hotel y me sentí completamente revitalizada. Fui al salón, me serví una copa de vino tinto y me quedé de pie junto al ventanal, contemplando en silencio el paisaje nocturno. Justo en ese momento, mi móvil, que había dejado sobre la mesa de centro, empezó a sonar como un loco. En la pantalla parpadeaba la palabra marido. Supe que por fin se había dado cuenta de que nos habíamos ido. Cogí el teléfono y tras dudar un momento, descolgué. Al otro lado de la línea estalló el grito aterrorizado y lloroso de Javier. «Elena, ¿dónde demonios estás? ¿A dónde te has llevado a Sofía? ¿No te das cuenta de la que has liado?» Su voz, aguda por la ira y el pánico, me hirió los tímpanos. No dije nada, me limité a escuchar en silencio. «Vuelve ahora mismo. Vuelve conmigo ya», gritaba incoherentemente. «Mamá ha sufrido un infarto. Está en la cama, no se puede mover, se está muriendo. Y todo por tu culpa.
Si tienes un mínimo de conciencia, vuelve aquí ahora mismo. El corazón me dio un vuelco. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mi suegra con un infarto, a punto de morir. La noticia estalló en mi mente como una bomba. Aunque odiaba su egoísmo y su crueldad, al fin y al cabo era la madre de Javier y la abuela de Sofía, si de verdad le había pasado algo por mi marcha. Justo cuando iba a preguntar la dirección del hospital, oí la voz aguda y clara de mi cuñada Isabel al otro lado de la línea. «Hermano, ¿qué haces perdiendo el tiempo con esa? Dile que mamá se está muriendo de un disgusto por su culpa. Que venga arrastrándose a pedirle perdón de rodillas». Esa voz me devolvió la cordura en un instante. Con el teléfono en la mano, me acerqué a la puerta de la habitación de los niños y miré a mi hija, que dormía plácidamente en una cama cálida y cómoda. Y luego, con un tono extremadamente frío, le pregunté al teléfono, palabra por palabra. «De acuerdo. ¿Qué hospital? ¿Qué planta? ¿Y qué médico? Voy para allá ahora mismo con mi abogado. A ver si en el informe de urgencias de un paciente anciano, en la sección de familiar responsable, figura mi nombre, Elena Morales». Al otro lado de la línea, los gritos de Javier cesaron de repente. Tras un silencio sepulcral gritó, aún más furioso si cabe: «Elena, ¿estás loca? Tienes el corazón de una víbora». ¿Que yo soy una víbora? Me reí con sorna al teléfono. Mi voz no era alta, pero tenía una fuerza innegable. «Javier, cuando me llamas para chantajearme moralmente con la vida de tu madre, ¿has pensado por un momento que tu hija de 5 años tiene fiebre en un trastero helado y lleno de polvo? ¿Quién tiene el corazón de una víbora?» Al otro lado, volvió a hacerse el silencio. Podía imaginar lo furioso que estaba Javier, pero también sabía que no encontraba palabras para rebatirme. «Tu madre, con un infarto, a punto de morir, y en lugar de llamar a una ambulancia, ¿tenéis tiempo para llamarme y gritarme?», continué, cada una de mis palabras como un bisturí preciso que diseccionaba sus hipócritas mentiras. «¿O es que el infarto de tu madre es selectivo? ¿Solo se pone grave cuando hay que dar pena o culpar a alguien? No digas tonterías». La voz de Javier estaba llena de rabia. «Mi madre se ha puesto así por tu culpa. Mi padre es mayor, y del susto no se tiene en pie. Toda la familia está destrozada. ¿Estás contenta? ¿Estás satisfecha, mujer rencorosa?» «No, no estoy nada satisfecha». Mi voz seguía siendo tranquila, pero con un matiz de determinación agotada. «Javier, te lo diré por última vez. Primero, no pienso volver a esa supuesta casa. Me da asco. Segundo, Sofía está perfectamente, durmiendo en una suite de un hotel de 5 estrellas, cálida, limpia y segura. No en el trastero de vuestra casa, que no lo querrían ni las ratas. Tercero, si de verdad queréis solucionar esto, en lugar de gritarme por teléfono, dile a tu madre, Pilar, y a tu hermana, Isabel, que hasta las 8 de la mañana tienen tiempo para pensar en qué se han equivocado exactamente. Si no se les ocurre nada, no hace falta que volváis a contactarme». Dicho esto, sin darle tiempo a replicar, colgué el teléfono con determinación y activé el modo avión. El mundo se quedó en silencio al instante. Suspiré profundamente. Sentí como si un nudo que tenía en el pecho por fin se hubiera deshecho. Fui a la habitación de los niños y comprobé que Sofía seguía durmiendo profundamente. Su carita estaba sonrosada, y la fiebre de su frente parecía haber bajado un poco. Me incliné y le di un beso suave en su frente limpia. «Cariño, mamá no volverá a permitir que nadie te haga daño», susurré. Después de esto, volví al dormitorio principal y me dejé caer en la mullida cama. Las 8 horas de conducción, sumadas a la tensión mental y la ira, habían hecho mella en mí, y ahora sentía un cansancio extremo. No tenía fuerzas ni para pensar en lo que pasaría mañana. En cuanto cerré los ojos, me quedé dormida casi al instante. Dormí más profunda y plácidamente que nunca, sin el olor nauseabundo del trastero, sin la sensación de ahogo, sin los cumplidos hipócritas ni las críticas crueles en mis oídos. Cuando volví a abrir los ojos, la deslumbrante luz del sol que entraba por la ventana me molestó. Miré el móvil y vi que ya eran más de las 9 de la mañana del día siguiente. Era el día de Navidad que más tarde me había levantado en mis 5 años de matrimonio. Cada año, tenía que levantarme antes del amanecer para ayudar a mi suegra a preparar la comida de Navidad, atender sin descanso a los parientes que venían de visita, y apenas tenía tiempo de sentarme a comer un plato caliente. Me estiré y sentí un agradable crujido en todos los huesos. La luz del sol entraba a raudales por el enorme ventanal, inundando la habitación de una calidez acogedora. «Mami, ya te has despertado». Oí la voz clara de Sofía desde la habitación de los niños. Fui y la vi ya vestida, sentada en la alfombra y jugando con los bloques de construcción que había preparado el hotel. «Buenos días, mi amor. ¿Has dormido bien?» Sofía levantó su carita feliz.
Mami, ¿esta es nuestra nueva casa? Es 1000 veces más bonita que la de la abuela. Me encanta. Al ver la sonrisa inocente de mi hija, la última pizca de preocupación que me quedaba se desvaneció. Supe que había tomado la decisión más correcta posible. Desactivé el modo avión del móvil. En cuanto recuperé la señal, una avalancha de notificaciones de llamadas perdidas y mensajes de WhatsApp inundó la pantalla. Eran de Javier, de mi suegra, de mi suegro, e incluso algunos números desconocidos, probablemente de otros parientes. Ignoré las llamadas perdidas y abrí directamente WhatsApp. Los mensajes de Javier habían pasado de las maldiciones furiosas iniciales al pánico desconcertado y, alrededor de las 6 de la mañana, a las súplicas. La velocidad de su cambio de tono era asombrosa. Cariño, lo siento, he sido un idiota. Por favor, vuelve, hablemos las cosas. ¿Cómo está Sofía? ¿Le ha bajado la fiebre? Estoy muy preocupado. Sé que he metido la pata. Soy un cobarde. No supe protegeros. ¿No puedes darme otra oportunidad? ¿Dónde estáis? Coge el teléfono, por favor, me estoy volviendo loco. Y mi suegra Pilar era un caso aparte. Parecía que Isabel le había enseñado a usar WhatsApp porque me había enviado decenas de mensajes de voz. Puse uno y su familiar voz aguda y estridente resonó en la habitación. Elena, eres la peor nuera que ha pisado esta tierra. La familia Ruiz va a maldecir el día en que entraste en ella. ¿Casar a mi hijo con una mujer tan rencorosa como tú? ¿A dónde te has llevado a la niña en pleno día de Navidad? ¿Quieres acabar con nuestra estirpe? ¿Te crees muy importante porque tienes dinero? ¿Nos desprecias por ser de pueblo? No olvides que sin Javier no serías nadie, te lo advierto. O vuelves hoy mismo a pedirme perdón de rodillas, o iré a tu empresa y montaré un escándalo. Le contaré a tus jefes la clase de persona que eres. Escuché sin expresión, e incluso me hizo un poco de gracia. Incluso en esta situación, seguía intentando amenazarme con tácticas tan rastreras. Probablemente nunca entendería que esas amenazas no solo no me afectaban, sino que además dejaban al descubierto su naturaleza mezquina. No quise escuchar más y la bloqueé en WhatsApp. Luego, tranquilamente, llamé al servicio de habitaciones del hotel. Hola, ¿podrían subir un desayuno familiar a la habitación 1808? Un desayuno continental, un menú infantil y una cafetera de café de filtro, por favor. Gracias. Colgué y miré el cielo azul y las nubes blancas por la ventana. Me sentía increíblemente bien. Dejaría que Javier y su familia reflexionaran en medio de su propio caos. Esta guerra no había hecho más que empezar. El desayuno del hotel no tardó en llegar. En un elegante carrito, la comida caliente estaba dispuesta. Tostadas doradas, huevos fritos en su punto, y las tortitas con fresas y zumo de naranja natural que tanto le gustaban a Sofía. ¡Guau, mami! Es como el desayuno de los dibujos animados, exclamó Sofía emocionada. Nos sentamos en el amplio y luminoso salón, disfrutando de un delicioso desayuno mientras veíamos los dibujos en la televisión. La luz del sol entraba por el ventanal, inundándonos de una sensación cálida y acogedora. Así es como deberían ser las fiestas. Relajadas, alegres, no llenas de cálculos y rencores. Después del desayuno, llevé a Sofía a la piscina climatizada del hotel. Una enorme piscina de bolas, varios toboganes y columpios hicieron las delicias de Sofía, y sus risas cristalinas resonaron por toda la zona de juegos. Yo me senté en una zona de descanso cercana, tomando un café y observando a mi hija feliz. Mi corazón estaba en paz. Sabía que la familia de mi marido no se quedaría de brazos cruzados. Aunque había bloqueado a mi suegra, las llamadas de Javier eran incesantes. No las cogí. Solo revisaba de vez en cuando los mensajes de WhatsApp que me enviaba. Su tono ya había pasado de la súplica a la impaciencia, e incluso había empezado a insinuar amenazas. Elena, ¿qué es lo que quieres? ¿De verdad tienes que complicar tanto las cosas? Ya se ha enterado todo el pueblo. Los parientes no paran de preguntar. Has dejado el honor de mis padres por los suelos. Si no vuelves, yo tampoco me quedaré de brazos cruzados. Al leer estos mensajes solo pude sonreír con desdén. El honor. Cuando nos metieron a mí y a mi hija en un trastero, no pensaron que estaban perdiendo el honor. Ahora que el asunto se les ha ido de las manos, de repente se acuerdan de él. Por la tarde recibí una llamada inesperada. Era mi amiga de la universidad y abogada, Julia. Era una mujer de hierro que dirigía su propio bufete en Madrid. Elena, ¿sabes que eres trending topic local? Me dijo Julia en cuanto descolgó, con un tono que mezclaba la preocupación y la broma. Me quedé helada por un momento. ¿Qué trending topic? Mira ahora mismo los portales de noticias o las redes sociales. Nuera conduce 8 horas para pasar la Navidad en casa de sus suegros y la meten a dormir en un trastero. Huye indignada. Ahora mismo está en el top 10. Han pixelado la matrícula, pero por el coche, supe que eras tú.
Sorprendida, abrí rápidamente las redes sociales. Efectivamente, un canal de noticias local, que a saber de dónde había sacado la información, había publicado la historia con todo lujo de detalles. No se mencionaban nombres, pero la foto que la acompañaba era la de mi Mercedes blanco aparcado en el patio de mis suegros. La foto estaba tomada desde un ángulo bastante peculiar, lo que indicaba que alguien la había hecho y enviado a propósito. La sección de comentarios ya era un hervidero. ¿Pero esta familia política es humana? ¿Meter a tu nuera y a tu nieta en un trastero en Nochebuena? ¿En pleno siglo XXI? Bien por la nuera. Yo también me habría ido. Esa familia no merece la pena. ¿Y el marido qué? ¿Se queda callado mientras humillan a su mujer y a su hija? Por supuesto, también había opiniones negativas. Para que haya una pelea, hacen falta dos. Seguro que la nuera tampoco es una santa. Las mujeres de hoy en día son demasiado delicadas. ¿Qué pasa por dormir una noche en un trastero? Antes todo el mundo lo hacía. Seguro que es un montaje para llamar la atención. Al leer los comentarios sentí una mezcla de emociones. No esperaba que el asunto se hiciera público de esta manera. Estaba claro que la foto la había filtrado la propia familia Ruiz. Su intención era presionarme usando la opinión pública y pintarme como una nuera desagradecida. Pero el tiro les había salido por la culata, y la situación se les había vuelto en contra. ¿Has decidido qué vas a hacer? ¿Quieres que intervenga? Volvió a oírse la voz de Julia. En mi bufete tenemos un equipo de comunicación profesional. Podemos darle la vuelta a la opinión pública en un momento y, de paso, demandar a esa familia de locos por maltrato infantil. Gracias, pero no hace falta, Julia. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Este es un asunto de familia, y quiero resolverlo yo misma. Además, que hayan montado este escándalo me ha venido bien. ¿Qué te ha venido bien? Julia estaba desconcertada. Sí, sonreí con frialdad. Querían honor, ¿no? Pues ahora que toda la provincia conoce sus gloriosas hazañas, la que tiene que estar nerviosa no soy yo. Al colgar, entré en el foro online de la localidad. Como era de esperar, la noticia de las redes sociales se había trasladado allí y, por la naturaleza de las noticias locales, el debate era aún más acalorado. Incluso alguien que conocía la situación de primera mano había empezado a revelar el pueblo y el apellido de la familia. Los Ruiz se habían hecho famosos en toda la comarca. Apagué el móvil y dejé de prestar atención al revuelo de Internet. Llevé a Sofía a la piscina climatizada del hotel y pasamos allí toda la tarde. Por la noche, cenamos en el restaurante giratorio del último piso. Sofía nunca había estado en un restaurante tan espectacular y estaba emocionada, correteando de un lado a otro con su plato, queriendo probarlo todo. Al ver la cara de satisfacción de mi hija, me sentí inmensamente feliz. La felicidad que se compra con dinero, aunque superficial, era real. Y era 1000 veces más valiosa que la amabilidad hipócrita y la barata armonía de la casa de mis suegros. A las 10 de la noche, recibí una llamada inesperada de mi suegro, Antonio. Era la primera vez que se ponía en contacto conmigo desde que estalló el conflicto. Al otro lado de la línea, su voz sonaba vieja y cansada, sin rastro de su habitual autoridad. Elena, ¿dónde estáis tú y Sofía? Estamos bien, suegro, no se preocupe, respondí con indiferencia. Se quedó en silencio un buen rato, y luego suspiró profundamente. Tu suegra y Isabel ya se han dado cuenta de su error. No te tomes a pecho lo que se dice por internet. Somos familia. ¿Cómo vamos a montar este escándalo y convertirnos en el hazmerreír de todos? Suegro. El problema ahora no es ser el hazmerreír de nadie. Mi voz era muy tranquila. El problema es que ustedes nunca nos han considerado a Sofía y a mí parte de la familia. Nosotros. Intentó excusarse, pero sus palabras se convirtieron en un suspiro. Vuelve, por favor, ¿vale? Cuéntanos qué te ha dolido. Lo hablamos. Estando así, yo tampoco estoy tranquilo. ¿Que no está tranquilo? Repliqué. Cuando nos echaron al trastero, ¿pensaron si nosotras estaríamos tranquilas? Cuando filtraron fotos a internet para difamarme, ¿pensaron si yo estaría tranquila? Suegro, no se puede tener esa doble moral. Al otro lado de la línea, volvió a haber un largo silencio. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Su voz tenía un matiz de súplica. Miré el brillante paisaje nocturno por la ventana y dije, palabra por palabra, con claridad. Es muy simple, que la señora Pilar García y la señorita Isabel Ruiz vengan personalmente al hotel a pedirnos disculpas oficialmente a Sofía y a mí. De lo contrario, no hay nada de qué hablar. Mi exigencia fue como una piedra lanzada a un lago en calma, provocando enormes ondas en la familia Ruiz. Mi suegro se quedó en silencio al otro lado de la línea durante un largo rato, y finalmente, con una voz casi suplicante, dijo, Elena, tu suegra, por su orgullo,
No puede hacer eso. ¿Y si te pido perdón yo en su lugar? Al fin y al cabo, es una persona mayor. Suegro, esto no es una cuestión de orgullo. Es una cuestión de respeto, lo interrumpí. Si hoy no viene, significa que para ella su autoridad como matriarca es más importante que la dignidad de su nuera y su nieta. En ese caso, no tenemos nada más de qué hablar, y añadí. No estoy negociando con ustedes. Les estoy informando. Si mañana a las 12 del mediodía no las veo en el vestíbulo del hotel, volveremos inmediatamente a Madrid. Y a partir de entonces, no habrá más contacto que para tramitar el divorcio. ¿Divorcio? La voz de mi suegro subió de repente varias octavas, llena de conmoción y pánico. Seguramente, este era un resultado que no habían previsto en absoluto. En su mente, una mujer con una hija como yo nunca se atrevería a mencionar la palabra divorcio. Pensarían que, aunque Javier no ganara mucho dinero, tenía un trabajo estable como funcionario, y era la única raíz de su familia Ruiz. Divorcio. Mi tono fue anormalmente firme. Ya he tenido suficiente de este matrimonio. No quiero que mi hija crezca en un ambiente tan tóxico, con un Javier que no tiene ningún sentido de la responsabilidad como marido y padre, y con unos suegros que no tienen ninguna compasión como adultos. No se preocupen por el patrimonio. Mis propiedades e ingresos son todos bienes privativos anteriores al matrimonio, y no pienso compartir ni un céntimo. Lucharé hasta el final por la custodia de Sofía, y si tenemos que ir a juicio, no dudaré en presentarle al juez las pruebas de que nos metieron en un trastero, haciendo que la niña enfermara, y de que me difamaron maliciosamente en Internet. Puse mis cartas sobre la mesa con frialdad. Eran palabras que había ensayado en mi mente innumerables veces. Sabía que este era el único lenguaje que entenderían. Los llamados lazos familiares o la moralidad eran papel mojado para gente tan egoísta. Solo cuando sus intereses más fundamentales se veían amenazados, sentirían un miedo real. Efectivamente, al otro lado de la línea, mi suegro entró en pánico. Empezó a balbucear que no me alterara, que habláramos las cosas, que el divorcio de ninguna manera, y finalmente, colgó apresuradamente. Supe que había ido a consultar con el resto de la familia. Aunque colgué, no sentí ningún placer por la venganza, sino más bien un poco de cansancio. No quería que las cosas llegaran a este punto, pero si ceder o aguantar no me traía el respeto, no tenía más remedio que defender mi dignidad y la de mi hija de la manera más contundente. A la mañana siguiente, sin esperar su respuesta, llevé a Sofía al acuario recién inaugurado de la ciudad, como tenía planeado. Sofía, al ver por primera vez los peces de colores y los simpáticos delfines, aplaudía de alegría. Al ver la sonrisa pura de mi hija, sentí que todo lo que había hecho había valido la pena. A las 11:30 de la mañana, sonó mi móvil. Era Javier. Su voz sonaba más ronca y agotada que nunca. «Cariño, estamos abajo, en el hotel. ¿Quién es?», pregunté. «Mi padre, mi madre, e Isabel». Su voz estaba teñida de humillación. «¿Podemos subir a verte?». «No», dije con indiferencia. «Esperadme en el vestíbulo. No quiero que Sofía os vea», asintió dócilmente. Llevé a Sofía de vuelta al hotel. Le pedí a un empleado del servicio de habitaciones que la cuidara un momento y le advertí que no abriera la puerta a nadie. Luego, bajé sola en el ascensor al vestíbulo. A lo lejos, vi a la familia. Estaban de pie, incómodos, en un rincón del vestíbulo, desentonando por completo con los huéspedes elegantemente vestidos que los rodeaban. Mi suegra, Pilar, llevaba la chaqueta roja que solo se ponía en Navidad, pero su cara estaba pálida y su mirada inquieta. Mi cuñada, Isabel, mantenía la cabeza gacha, jugueteando constantemente con su móvil, como si quisiera aislarse de las miradas curiosas. Las caras de mi suegro y de Javier estaban llenas de vergüenza e incomodidad. Caminé hacia ellos con paso firme, con mis tacones resonando en el suelo de mármol. Cada paso parecía pisotear su frágil orgullo. «Hablad», dije, de pie frente a ellos, mirándolos desde arriba, con un tono frío, sin ningún tipo de saludo. Los labios de Pilar temblaban y su mirada estaba llena de resentimiento y queja, pero no fue capaz de decir ni una palabra. Pedirle perdón públicamente a la nuera que siempre había despreciado debía de ser más difícil que morir para ella. Isabel agachó aún más la cabeza, adoptando una actitud de «esto no va conmigo». Al final, fue mi suegro, Antonio, quien rompió el silencio. Se frotó las manos y forzó una sonrisa que era peor que un llanto. «Elena, tu suegra». Fue un momento de locura. «Perdónala esta vez. Pidan disculpas». Lo ignoré y me volví hacia Pilar, repitiendo mi exigencia. Ella, como si entendiera mi indirecta, respiró hondo y finalmente levantó la cabeza. Mirándome a los ojos, dijo con la voz más alta que pudo: «Elena, lo de ayer fue culpa mía.
Estuvo mal que os hiciera dormir en el trastero. Te pido perdón a ti y a Sofía. Al terminar, se echó a llorar. Pero en esas lágrimas, no supe cuánto había de arrepentimiento y cuánto de humillación. Luego, se giró hacia Isabel y le gritó: «¿Y tú? Pídele perdón a tu cuñada ahora mismo». Isabel se mordió el labio, llena de resentimiento, pero con todas las miradas puestas en ella, finalmente me dijo a regañadientes: «Cuñada, lo siento». Esa disculpa tardía no me produjo ninguna alegría. Sabía que era una decisión forzada, tomada después de sopesar los pros y los contras. Su naturaleza no cambiaría por esto, pero era suficiente. Lo que yo quería no era su arrepentimiento sincero, sino una postura clara, asegurarme de que mi hija no volviera a recibir un trato tan injusto. Hoy, con mi firmeza, había ganado el respeto para mi hija y para mí. La ceremonia de disculpas tuvo lugar en el vestíbulo del hotel, atrayendo las miradas curiosas de muchos huéspedes. La familia Ruiz, delante de todo el mundo, terminó esta obra de teatro que para ellos era una humillación, con caras cenicientas. «De acuerdo, acepto las disculpas», dije, mirándolos, con un tono que no se había suavizado en absoluto. «Pero esto no acaba aquí». Me miraron, nerviosos, temiendo qué otra exigencia draconiana les impondría. «El resto de las vacaciones de Navidad, Sofía y yo las pasaremos en el hotel. Pueden irse», les ordené. «¿Qué?», fue Javier el primero en protestar. «Cariño, ya nos hemos disculpado. ¿Qué más quieres? ¿Cómo vamos a pasar el día de Navidad en un hotel en lugar de en casa? ¿Qué pensarán los parientes?» «No me importa lo que piensen». Lo miré con frialdad. «Lo que me importa es la salud de Sofía y mi estado de ánimo. Hasta que no aprendáis a respetarnos de verdad, no volveré a poner un pie en esa casa». «Elena, tú». Pilar intentó volver a enfadarse, pero mi suegro la detuvo. «Está bien. Está bien. No te forzaremos», se apresuró a mediar Antonio. Parecía que ahora de verdad temía que me divorciara. «Quedaos en el hotel. Lo importante es que estéis bien. Pero hoy es el día de Navidad. ¿No podríamos al menos cenar todos juntos como una familia? Reservo en el restaurante del hotel. Por favor, te lo pido». Su postura era muy humilde, e incluso tenía lágrimas en sus ojos envejecidos. Al ver su pelo cano, sentí una pizca de compasión. Sabía lo difícil que era para él estar en medio. Además, tenía que darle a Javier la oportunidad de redimirse y dejar un resquicio de esperanza para este matrimonio al borde del abismo. Me quedé en silencio un momento y luego asentí. «De acuerdo. Podemos cenar juntos, pero con 2 condiciones. Dime. 2 o 10, las que sean», dijo Javier apresuradamente, como si se aferrara a un clavo ardiendo. «Primero, durante la cena, no se sacará ningún tema desagradable. Si alguien lo hace, me iré inmediatamente con Sofía. Segundo, hice una pausa y los miré a todos uno por uno. Finalmente, fijé mi mirada en el rostro de Javier. «Esta cena la pagas tú, con tu dinero». Mi segunda condición los dejó a todos helados. Desde su punto de vista, a diferencia de mí, con mi sueldo de cientos de miles de euros, Javier apenas ganaba unos pocos miles al mes. Pedirle que pagara una cena cara en un hotel de 5 estrellas era como pedirle la luna. La cara de Javier se puso roja como un tomate. Abrió la boca para decir algo, pero al final no dijo nada. «¿Por qué? ¿No puedes?». Lo miré con una mirada desafiante. «Javier, en todos estos años, los gastos de nuestra casa, la educación de la niña, los regalos de Navidad, ¿quién ha pagado todo eso? Tú, como hombre y como marido, has disfrutado de todo esto como si fuera tu derecho, pero no has sido capaz de darnos a tu hija y a mí la protección y el respeto más básicos. Ahora, solo te pido que cumplas con tu responsabilidad de marido, que nos invites a cenar. Ni siquiera puedes hacer eso». Mis palabras fueron como una bofetada en su cara y en la de toda su familia. Siempre me habían considerado una extraña que dependía de la familia Ruiz, un cajero automático que daba dinero cuando se lo pedían, pero nunca se habían parado a pensar en quién sostenía realmente esa casa. La cara de Javier pasó del azul al rojo, sus manos se cerraron en puños. Detrás de él, Pilar e Isabel no se atrevían ni a respirar. Después de un largo rato, como si hubiera tomado una decisión, levantó la cabeza y me miró. Dijo, palabra por palabra, con claridad: «De acuerdo, pago yo. A las 6 de la tarde os espero en el restaurante del hotel». Dicho esto, sin mirar a nadie, se dio la vuelta y salió del hotel a paso rápido. En su espalda, por primera vez, vi una pizca de determinación. A las 6 de la tarde, llevé a Sofía puntualmente al restaurante del hotel. La familia de Javier ya estaba allí. Había reservado un salón privado bastante elegante. El ambiente en la mesa era peculiar.
Pilar e Isabel parecían muy cautelosas. No se atrevían a lanzarme comentarios sarcásticos como antes. Mi suegro no paraba de servirle comida a Sofía, intentando relajar el ambiente. Javier no hablaba mucho, pero en silencio me servía comida y me llenaba la taza de té. Su mirada era compleja, una mezcla de culpabilidad, conflicto y una reverencia que nunca antes había visto. La comida transcurrió en una calma extraña. Cumplí mi promesa y no saqué ningún tema desagradable, charlando y riendo en voz baja con Sofía. Al terminar de comer, Javier fue personalmente a la caja a pagar. Vi cómo le temblaban ligeramente los dedos al pasar la tarjeta. Sabía que esa cena le había costado varios meses de su sueldo, pero ese dinero tenía que pagarlo él. Porque no era solo el precio de una cena, sino la responsabilidad y el precio que tenía que asumir como marido. Al salir del restaurante, Javier me llamó. «Cariño, ¿podemos hablar un momento?» Me miró, con una súplica en los ojos. Les dije a mis suegros que llevaran a Sofía a la habitación y fui con Javier a los jardines del hotel. Por la noche, los jardines eran preciosos, con una iluminación suave. «Elena, lo siento», fueron sus primeras palabras. «Antes era un imbécil. Como tú eras más capaz y ganabas más dinero, pensaba que tenías que sacrificarte más. A mi madre y a mi hermana también las he malcriado yo, y siempre he intentado evitar los conflictos, ignorando tus sentimientos. Con esto, me he dado cuenta de todo. Si no cambio de verdad te perderé a ti y a Sofía». Su voz se quebró y sus ojos se enrojecieron. Escuché en silencio, sin decir nada. «Sé que ahora mismo no te creerás nada de lo que diga». Respiró hondo y continuó. «Pero dame otra oportunidad. Una oportunidad para aprender a ser un buen marido y un buen padre. A partir de ahora, no permitiré que ni tú ni Sofía sufráis ninguna humillación. Os protegeré con mi vida». Lo miré y, en el rostro de este hombre al que había amado durante años, vi por primera vez un verdadero arrepentimiento y sentido de la responsabilidad. Quizás este matrimonio aún tenía salvación, pero un espejo roto es difícil de reparar. Reconstruir la confianza una vez rota requiere mucho tiempo y un esfuerzo enorme. «Javier», hablé por fin, mi voz tranquila y clara. «Puedo no mencionar el divorcio, pero los problemas entre nosotros no se solucionan con una cena y unas cuantas disculpas. Necesito ver tus acciones». «Lo haré, te lo prometo», se apresuró a decir. «Espero». Lo miré a los ojos y dije, palabra por palabra, «que entiendas que esta es la última oportunidad». El resto de las vacaciones de Navidad transcurrieron en un delicado equilibrio. No volví a la casa de mis suegros y me quedé con Sofía en el hotel hasta el final de las fiestas. Javier venía todos los días. A veces venía solo para jugar con Sofía y traerme mi comida favorita. Otras veces venía con sus padres, pero ellos también se limitaban a sentarse un rato en el vestíbulo, intercambiar unas pocas palabras educadas, y no se atrevían a pedirnos que volviéramos a casa. Pilar e Isabel parecían otras personas. Siempre se mostraban cautelosas y sonrientes delante de mí. Sabía que este cambio no provenía de un arrepentimiento sincero, sino del miedo. Temían que me divorciara de verdad, que perdieran a la nuera que traía gloria y beneficios materiales a su familia. Pero fuera como fuera, su comportamiento nos trajo a Sofía y a mí una paz que hacía tiempo que no sentíamos. Al terminar las fiestas, nos preparamos para volver a Madrid. Javier insistió en venir con nosotros. Se había pedido unos días de vacaciones en el trabajo y quería pasar un tiempo con nosotros en Madrid. No me negué. Antes de irnos, le di las llaves del Mercedes blanco a mi suegro. «Suegro, quédense con este coche. En el pueblo les vendrá bien tener uno», le dije. Todos se quedaron helados. Sus caras mostraban una incredulidad total. Seguramente esperaban que, después de todo lo ocurrido, yo fuera mezquina y cruel con ellos. No pensaban que les dejaría un coche tan caro. Los labios de Pilar temblaron. Intentó decir algo, pero al final bajó la cabeza. Sus ojos estaban un poco enrojecidos. No lo hice porque los hubiera perdonado. Simplemente quería de esta manera poner fin a todo el pasado. Este coche era el punto y final que ponía a un tiempo lleno de humillaciones. A partir de ahora, nuestra relación se redefiniría. No más entrega incondicional y explotación, sino un afecto familiar a distancia, basado en la igualdad y el respeto. Después de volver a Madrid, Javier cambió de verdad. Empezó a compartir voluntariamente las tareas del hogar y a aprender a cuidar de Sofía. Incluso dejó de conformarse con su trabajo tranquilo como funcionario y empezó a planificar su carrera. Se matriculó en un máster y estudiaba hasta altas horas de la noche. Me dijo que ya no quería vivir a mi sombra. Quería convertirse en un hombre que de verdad pudiera proteger a Sofía y a mí de las tormentas. Nuestra relación, en medio de estos esfuerzos, se fue recuperando lentamente.
A veces surgían pequeñas fricciones por temas de su familia, pero ya no me dejaba sola para afrontarlas como antes. Aprendió a estar a mi lado y a resolver los problemas juntos. Un año después, me quedé embarazada del segundo. Cuando le enseñé el test de embarazo a Javier, se quedó un rato en blanco y luego, este hombre de más de 1,80 m, me abrazó y lloró como un niño. Supe que por fin habíamos salido de aquella sombra oscura. Aquella Nochebuena, desterrada a un trastero. Aquella madrugada, marchándome decidida con mi hija a las 3. Mi firmeza y mi actitud intransigente no solo me devolvieron la dignidad a mí y a mi hija, sino que, inesperadamente, salvaron mi matrimonio. A menudo pienso en aquel trastero, frío y oscuro. Fue el símbolo de mi humillación. Pero ahora es también una advertencia para mí. La bondad y la tolerancia de una mujer deben tener límites. Puedes elegir ceder, pero la premisa es que la otra persona valore tu sacrificio. Si no es así, dar la espalda y marcharte es la mejor respuesta que puedes darte a ti misma. Porque un verdadero hogar no es un lugar donde tienes que someterte a la fuerza, sino un refugio cálido donde puedes bajar todas tus defensas, reír libremente y vivir con dignidad. Fin de la historia.